Cambiamos de tema y nos vamos a hablar. Ella ya no tiene estrés por un tiempito, pero el estrés forma parte de nuestra vida, no forma parte de nuestra vida. Doctora, nuestra endocrinóloga. Se nos va a un congreso, Valentina, la endocrinóloga. María Vilma, ¿cómo estás? Bienvenida, un gustazo enorme tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola, Carlito, ¿todo bien? Buen día a todos. Buen día. Un placer volver a estar con ustedes. ¿Se va a un congreso? Ah, sí, me voy para la semana que viene a un congreso en Rosario. Qué lindo. De la Federación de Endocrinología de Argentina. Sí, se hace todos los años, pero viste, con la pandemia claro. se dejó de hacer y bueno, ahora ya es presencial, así que vamos a aprovechar. Va a aprovechar ahí, a intercambiar conocimientos, lo nuevo, lo que se viene, vamos me imagino. A ver lo nuevo. Qué bueno, qué interesante. Hoy no se estrese para viajar, ¿o se estresa? No, bueno, como todo, ¿viste? Inevitable el estrés. Inevitable. Es inevitable. ¿Es inevitable el estrés, Doc? Tal cual. De eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar primero de cómo bajar los niveles de estrés. Primero, ¿qué es el estrés, no? Porque hay que dar un concepto de qué es el estrés. Es una tensión, ¿sí? El día a día tenemos muchos factores de estrés, tanto exógenos, digamos del medio, como internos, ¿viste? Demandas, le decimos nosotros, demandas externas y demandas internas. Las demandas externas pueden ser familiares, pueden ser laborales, y las internas tienen que ver con nuestra, digamos, autoexigencias, que es lo que queremos de nuestra vida, y por eso por ahí nos estresamos porque, bueno, no llegamos a lo que queremos, ¿no? Claro. Valentina, tome nota. Me estresa mucho. Me dice, vale, eso para mí el tema, dice. Bueno, te cuento. Primero, antes que nada, para poder manejar el estrés, tenemos que tener un autoconocimiento, es decir, primero conocernos qué clase de personas somos y cómo nos manejamos. ¿A qué me refiero con esto? Si soy impulsivo, ¿sí? Si soy obsesivo, si soy una persona tímida, ¿sí? Primero decir, bueno, a ver, ¿cómo es mi manera de ser? ¿Cómo yo me comporto en la sociedad? Eso es muy importante. Es muy importante. Hablaste de, bueno, la timidez, pero también lo impulsivo. Sí. Y por allí está también que se contiene, que no dice lo que tiene que decir en su momento. Y internamente me parece que también hay un volcán allí en erupción. Tal cual, porque tiene que ver con nuestra manera de ser y cómo nosotros nos paramos frente, digamos, al resto, al exterior, a la sociedad. En realidad tiene que ver con un tema que se llama percepción, ¿sí? ¿Qué es la percepción? Es como yo veo el exterior, ¿sí? Por ahí quizás un embotellamiento, a mí, mi manera de ver el embotellamiento cuando yo manejo el estrés tiene un menor impacto que otra persona que viene, digamos, ya con un poco manejo de ese estrés o que no sabe y bueno, explota. Y a mí quizás me di, bueno, es un buen momento para meditar. Para escuchar radio. O para escuchar radio. Sí. ¿Ves? Es como nuestra percepción, digamos, puede manejar el exterior. Y pueden ser detonadores. Tal cual. Algo que no tenemos muy registrado en nosotros y de repente un tema menor, un embotellamiento, te tropezaste. Bueno, lo que vemos a veces los videos, hoy con los videos, alguien que estalla de la nada y venía acumulando una tensión. Lo que pasa es que las personalidades, por eso te digo, en primer lugar, conocernos digamos, cómo es nuestra manera de ser, si somos introvertidos, extrovertidos, si somos tímidos, si somos obsesivos. Por ejemplo, el paciente o la persona que es, digamos, muy sensible, cuando está bajo estrés, tiene cambios mucho más, o sea, se potencia mucho más eso. El compulsivo, por ejemplo, o el impulsivo tiene una forma de reaccionar mucho más agresiva, ¿sí? Lo que yo te quería decir era que, primero, a ver, reconocer cuáles son a nivel físico los síntomas que nos estresan, o sea, qué nos pasa en nuestro cuerpo, es decir, observarnos. Estoy leyendo, en esa placa que se acaba de salir, decía el impacto en nuestras defensas, en la cuestión inmunológica, en lo físico de este estrés. Tal cual. Si, por ejemplo, cuando me estreso, yo tengo dermatitis, ¿sí? Hay pacientes que tienen síntomas gastrointestinales, que se constipan. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen insomnio. Se les cae el pelo. Entonces, cuando pasa eso, uno tiene que decir, bueno, para, estoy estresado, ¿sí? Me observo, primero me observo.
Y después me clasifico, así, ¿qué tipo de persona soy? Si soy obsesiva, si soy muy, digamos, como te decía yo, de explotar. Y bueno, y fijarte cómo todo esto, de alguna manera, influye, porque a ver, el estrés influye en la manera física y química, ¿sí? En lo mental y en el cuerpo, en el soma. Eso es lo que vos me decías recién. ¿Qué pasa con nuestras defensas? ¿Sí? Empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque se eleva una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, ¿sí? ¿Cuál es la hormona opuesta al cortisol? La hormona opuesta al cortisol es la oxitocina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de hacer actividades que nos suban lo opuesto al cortisol, que es la oxitocina. ¿A dónde la encontramos? La oxitocina tiene que ver con una hormona de la frecuencia cardíaca, que nos disminuye la frecuencia cardíaca, de la respiración. Es la que eliminamos con el abrazo. En las pacientitas que están amamantando tiene que ver con la lactancia. Por ejemplo, el abrazar por 8 segundos, vos generás una liberación de esa hormona que es espectacular. El contacto con la naturaleza te ayuda a producir la oxitocina y disminuye el cortisol. Vos sabés que está muy relacionado el tema del estrés con nuestra microbiota, que es lo que yo siempre te nombro, que son los bichitos que nos protegen. De ahí viene nuestra inmunidad, ¿sí? Y de ahí viene la parte esta de, a nivel neurológico, nosotros liberamos una hormona que se llama serotonina. Y esa hormona es la hormona de la felicidad, pero el 95% está en el intestino. Es decir, que un paciente depresivo, ¿sí?, que tiene una alteración a nivel intestinal por el estrés, va a generar o va a disminuir su serotonina en la sangre. Entonces, ¿cómo va a estar más estresado? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Ocuparse de su alimentación. Entonces, cuando nos estresamos, tenemos que observar que nuestra alimentación tiene que ser lo más antiinflamatoria posible. ¿Qué significa eso? Las comidas inflamatorias son todo lo que tiene hidratos de carbono, todo lo que tiene azúcar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tratar de disminuir que lo normal sea consumir alimentos saludables y que, digamos, una eventualidad sea consumir comida chatarra, por ejemplo. ¿Sí? No nos conviene estar estresados y consumir comidas chatarra de alto índice glucémico. Pero fíjate vos, ¿no? Pero eso lleva. Es una respuesta que uno tiene ante una situación crítica, de tensión, qué sé yo, que la vivís mal, que te estresa. ¿Qué haces? ¿Comes? Tal cual. ¿Y comes? ¿Y qué comes? Porquerías, chatarra. Porque tiene que ver con un eje que se llama GI y G. ¿Qué significa eso? Este eje que se activa cuando uno está estresado, que se llama GI y G, significa que el cortisol, que es la hormona de estrés, sube la glucosa, ¿sí?, en tu cuerpo. La glucosa elimina una hormona que se llama insulina para poder bajar esos niveles. Y la insulina que queda en la sangre elevada te pide más glucosa. ¿Entendés? Entonces genera un tipo bucle biológico. ¿Me entendés? Entonces que no lo puedes sacar si es que vos no haces el corte de eso con alimentos que son ricos en magnesio, por ejemplo, los verdes, los jugos verdes. Entonces, un buen consejo sería, en los pacientes que están estresados, empezar a consumir alimentos, digamos, de bajo índice glucémico, que son las verduras. Eso te va a ayudar un montón, porque si no es como echarle más leña al fuego, ¿viste? Cortisol elevado, glucemia elevada, hidrato de carbono, la tortillita, desastre. ¿Entendés? Y aquel que está en un cierto, considera que está en un cierto equilibrio, también le conviene manejarse con este tipo de alimentación para evitar que en algún momento esa tensión que no se describe, que no está presente, salte. Lo que pasa es que todos tenemos estrés, en mayor o en menor medida. Esto que te digo yo de los consejos, esto de evitar las comidas inflamatorias, que vendrían a ser todo lo que es chatarra, todo lo que es hidrato de carbono. Otra cosa importantísima, tanto el que se estresa mucho como el que no, como me dijiste, es el tema de poder tener una buena calidad de sueño. ¿Sí? Evitar el insomnio. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos cuando dormimos? Nos reparamos. Y al repararnos se generan hormonas que nos ayudan a mejorar o a balancear este cortisol, que es la hormona de estrés, que es la melatonina y que es la hormona de crecimiento. Entonces, a mí me pasa, pero fíjate vos cómo se retroalimentan los buenos consejos y las malas actitudes. ¿Por qué? Me pasa antes de cada proyecto, de comienzo de año, que uno medio freelance va elaborando proyectos y dice, bueno, y en la previa, a mí me sucede, yo duermo con
papel y lápiz al lado con esto y casi no duermo, o sea, lo sueño el programa, sueño el producto, qué sé yo. Claro, y entonces el insomnio está ahí. Tal cual. Está ahí, o Tal sea, cual. retroalimentás lo mismo que te querés liberar. Pero vos lo podés manejar con la respiración también. Entonces, si nosotros sabemos, primero, qué es lo que nos estresa. Quizás a vos te estresa un proyecto laboral, ¿no? Hay gente que le estresa el jefe, Sí. hay gente que le estresa la familia, el marido, Sí, el esposo, sí, bueno, sí, lo que sea. sí. Lo más importante es poder manejar esto a través de ¿qué? De la alimentación, como te digo, ¿sí? De dormir bien, de tratar o intentar dormir bien, eso que yo te decía que no era tanto el tema de las horas, sino el tema de a qué hora me voy a dormir, porque tipo 22, 23 horas es cuando nosotros tenemos que descansar por el tema este del reloj biológico. Claro, claro. Lo tercero es el tema de la actividad física, que es fundamental. Yo no digo el gimnasio, algo que sea de alto impacto. El hecho de jugar con tus perros al aire libre o salir a correr o a caminar en el barrio, eso ya es suficiente. Digamos, ya te ayuda a poder manejar, porque todos estos cambios, Carlitos, se manejan a nivel microscópico, ¿sí? Claro. A nivel celular. No lo podemos ver, pero ¿dónde lo notamos nosotros? En nuestra salud, en cómo estamos día a día. ¿Sí? Claro. ¿Y cuál es el gran problema acá? ¿Cuál es el gran problema? Es la inflamación. ¿Qué es la inflamación? Esto de generar hormonas, que es el cortisol, que generan exceso de insulina, porque la glucosa se eleva, entonces se retroalimenta con esto que vos decías, cuando estoy estresado me da ganas de comer el alfajorcito, que a mí me pasaba en las guardias, porque yo decía, bueno, me voy a comer el alfajorcito porque estoy muy cansada, y es así, Claro, y nos pasa a todos. Claro. Entonces vos retroalimentas ese circuito, pero cuando te das cuenta, que es lo más importante, darse cuenta, porque si uno no se da cuenta que está estresado, ¿cómo puedes solucionar vos el problema? Por eso volvemos al comienzo, cuando vos decías, conozcamos nuestro cuerpo, nuestras respuestas ante determinadas situaciones, cómo se refleja esto en nuestra cuestión de salud, o sea, es importantísimo esto. Es muy importante, pero a ver, esta mañana estábamos hablando sobre el tema de cómo a la mañana todas las personas se levantan, viste, medias dormidas, como que tienen poca energía. Sí. Y tiene que ver con esto de, a ver, de malos hábitos, de dormir tarde, porque vos si dormís tarde vos quemás los cartuchos de cortisol a la mañana, a la noche, y a la mañana te levantás con poca hormona, que es la necesaria. A ver, ¿qué es lo normal? Levantarte con energía, Claro. con el cortisol elevado y que durante el día vaya disminuyendo La batería, conforme a cómo vaya pasando el día y vos, claro, te va disminuyendo el cortisol a la noche. Entonces, eso es lo ideal. Pero, ¿qué pasa si nosotros estamos en un modo de lucha y huida? Que es un modo de estrés. ¿Sí? ¿Qué es el modo lucha y huida? Es cuando se activa el sistema nervioso simpático. El cuerpo solamente responde a estímulos. No sabes si estás peleando con un tigre o si estás discutiendo con tu jefe, por ejemplo. Claro. Se activa, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Lo opuesto. ¿Cómo? Activando el sistema nervioso parasimpático. ¿De qué manera? Con la alimentación, con la respiración, con la buena calidad de sueño y con algo muy importante que es gestionar nuestro entorno, ¿sí? Con las personas que nos rodean. Que eso está muy relacionado con lo que estoy estudiando, que es la neurociencia. Ahora, qué increíble, qué fascinante también esto. Arrancamos del estrés, un problema que uno podría decir, me voy a un psicólogo o me voy a un psiquiatra o no sé, no lo puedo manejar. Y de repente llegar en esta crónica que has hecho a la alimentación, al buen dormir, al ejercicio físico, al no sedentarismo. Es fascinante este relato. Sí, está bueno lo que vos dijiste recién, porque es como que nosotros decimos, bueno, estrés está relacionado con la parte psicológica nada más. O vamos a buscar ayuda al psicólogo, al psiquiatra, ¿viste? O al neurólogo porque tenemos migraña. Y cuando en realidad tenemos que mejorar nuestros hábitos, ¿sí? Y de esa manera empezar a trabajar y a poder gestionar nuestro estrés. El estrés es inevitable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Gestionarlo. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos estresados? ¿Qué es lo que a nosotros nos daña o nos mata? El estrés crónico, ¿sí? Porque el estrés, hay una terminología que se llama hormesis, que es, digamos, es una lesión chiquitita que sufre el cuerpo en corto tiempo. Por ejemplo, una ducha de agua fría.
Ajá. Eso te daña, pero en corto tiempo, pero te ayuda a generar más inmunidad. Eso se llama hormesis. Pero ¿qué pasa? Que es lo opuesto al estrés crónico. El estrés crónico es lo que perdura en el tiempo y que produce sufrimiento celular y después se transcribe, o sea, se extrapola a nuestro comportamiento, que es la falta de energía, el insomnio, las migrañas. Ahora, qué equivocados que a veces no... A mí me pasó, después lo compartíamos con mi hija en sus momentos de estudio. Uno estudia en la facultad sobre todo, y capaz que te pasó a vos también, antes de conocer. Uno estudia de noche, evitás las horas más prudentes de descanso. En esa época uno estudiaba de noche, a la mañana estabas reventado y de repente decías, no te termina de rendir. Lo que pasa es que yo le explico a los pacientitos, por ejemplo, que son adolescentes y están estudiando, que espero que este consejo les sirva a todos en realidad, es que bueno, nosotros tenemos un sistema adaptativo, ¿sí? Que cuando somos jóvenes nuestro sistema adaptativo obviamente responde. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos evolucionando en nuestra edad, nuestro sistema adaptativo también se va cansando, ¿sí? Entonces digamos, esa recuperación que teníamos antes más rápida, se vuelve ahora mucho más lenta y le cuesta más al cuerpo recuperarse. Entonces vos, por ejemplo, cuando eras joven, vos te desvelabas y el otro día estabas como, te bañabas y chao. ¿O no? A todos nos pasa. Hoy ya ni salgo. Bueno, ¿ves? Por eso, a todos nos pasa, pero ¿qué tenemos que tener nosotros? Tenemos que primero tomar conciencia, ¿sí? Si estoy estresado o no, y si tengo un estrés crónico o no. Claro. Porque eso es diferente. Si, Vos cuando te llega alguien a tu consultorio, al espacio que tenés, por un problema supuestamente del cuerpo físico. Tal cual, una patología. Decís, y lo empezás a ver, empezás a charlar, le haces el contexto, a ver, contame tus hábitos, contame esto, y te das cuenta que pasa por otro lado. Tal cual, uno le empieza a preguntar, ¿y qué es lo que come habitualmente? ¿O cómo es un día suyo en la alimentación? ¿Qué desayuna, por ejemplo? Después, ¿a qué hora se va a dormir? ¿Sí? ¿Cómo gestiona su estrés? ¿Qué es lo que lo estresa? ¿Qué es lo que lo saca de sus casillas o qué es lo que lo pone mal? Entonces vos vas indagando y vas viendo que está inflamado el paciente porque tiene un estrés crónico que lo viene arrastrando desde hace mucho tiempo. La diabetes, la hipertensión arterial son resultados, ¿sí?, de un estrés crónico. Así. Qué va, mira, nos dejas ahí... Sí, pensando. Pensando y buscando en este autoconocimiento, a ver, cómo soy ante las distintas circunstancias no manejables por mí de la vida, pero cómo me planto yo. Claro, y siempre nos lleva a lo mismo, ¿viste? A pensar que no existen pastillas mágicas ni tratamientos a nivel de la farmacología mágico, que tiene que ver un complemento, ¿sí? Claro. Y que si bien es cierto, el tema del estrés es lo que digamos, te condiciona a desarrollar una enfermedad. Si nosotros sacamos el factor estresor o lo empezamos a manejar, como yo te digo, vamos a tener mejores resultados en las patologías. Un diabético va a poder manejar mejor sus glucemias. Un hipertenso va a poder manejar mejor su presión arterial. ¿Me entendés? Todo lleva a lo mismo. Todo lleva a lo mismo. Todo lleva a lo mismo. Pero desde distintos enfoques, por distintas situaciones, llegamos a esa famosa y magnífica y mágica casi macrobiótica. Sí, la microbiota. La microbiota. Que es todo lo mismo, que es en nuestro segundo cerebro. The Second Brain se llama el libro que estoy leyendo ahora, que es impresionante. Te está hablando de todo lo que es esto de los bichitos que nos defienden. Y cuando estamos estresados, los bichitos que nos defienden son los primeros que mueren. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de que a través de la alimentación volverlos a repoblar. Claro. Entonces, si vos tenés una buena salud intestinal, vas a tener buenos niveles de serotonina, vas a tener un mejor control del estrés, porque esta hormona, que es la hormona de la felicidad, la serotonina, la que maneja nuestro estado anímico, va a estar en buenas cantidades en nuestra sangre. Y por ahí, si sos un tipo, a mí me pasa, dije, no, con tema amigos, ahí me da fiaca, esto... Pero por allí incluso uno va cambiando esta alimentación, cómo vas a alimentar, y te van a dar ganas también de los abrazos, del compartir, del reírte. O sea, una cosa... Viste que es como que pensamos que eso es secundario, que eso no importa, pero es muy importante porque el ser humano es un ser social, tiene que sociabilizarse, es la naturaleza de la humanidad.
Entonces, si nos aislamos, eso nos está dañando. Un profesor mío, yo recuerdo en la secundaria que decía, no, el hombre no es una isla. Y nos dibujó una isla en el pizarrón y es verdad. Y después todo lo que uno va estudiando va diciendo, mira, tenía razón el profesor. Pero esto se lo viene viendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que a mí me permite, cuando uno va estudiando diferentes, digamos, de diferentes lugares, como vos decís, a mí me permite armar un concepto y decir, bueno, ¿por qué me estreso? ¿Sí? Claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer para mejorar mi calidad de vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Son cosas chiquititas, pero bueno, hay que sostenerlas en el tiempo. Sí, sí, sí. Cambio de hábito es... ¿Y por qué dejamos de comer bien? Empezamos comiendo bien y dejamos de comer bien. ¿Por qué? Porque no vemos cambios inmediatos. Porque nosotros somos esos de los ver para creer. Viste que decimos, no, bueno, yo empecé a comer bien, doctora. Y no ¿Y hace pasa. cuánto? Una semana. Yo sí. ¿Me entendés? Entonces es muy importante tener paciencia y sobre todo enamorarse del proceso. Yo tengo una frase en mi consultorio que dice, enamórate del proceso y los resultados llegarán. Y siempre me la grabo a esa porque nada es de un día para el otro. Todo es un proceso y todos tenemos diferentes tiempos. Y puede costar, no es fácil a veces. Y es que te cuesta al principio. A ver, ¿te cuesta meditar? Sí, al principio porque es algo que no lo sabemos hacer o no tenemos conciencia de que eso nos hace bien. Porque es cultural, es de otra cultura. Y traerla a nuestra cultura occidental es difícil. Y poder, digamos, introducirla en el día a día. ¿Sabes qué? Pensé mucho en vos. Nos queda pendiente el tema meditación, pero fui a Japón, en Catamarca, y ves el origami, ves el ikebana, ves el bonsai, todo es paciencia y en ese proceso me imagino yo que se activa esto, ¿no? El autoconocimiento. Se activa la oxitocina, se activa el autoconocimiento, tal cual. Y vos ves todo esto que es de cultura de Oriente, que es tan exquisito, que es de una magnífica paciencia y que vos decís que, a ver, un bonsai no crece de un día para el otro con esa magnificencia. Es, digamos, un proceso. ¿Cuántos años tendrá un bonsai? ¿20 años? Sí, 15, 20 años, 30 años. Y ellos lo tratan como obras de arte. O sea, son sus obras de arte. Vivas, pero obras de arte. Es su mente trasladado en ese objeto, quizás. Bueno, y encontrar, eso es lo otro, ¿no? Encontrar en este tipo de actividades también ese momentito de introspección. Vos sabés que tal cual, exactamente, el autoconocimiento, porque no venimos con el manual del usuario, como dice el doctor López Rossetti. Y es verdad, y es verdad, pero es muy importante que tengamos la conciencia de poder decir, bueno, a ver, ¿qué me estresa? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me comporto frente al estrés? Empiezo a tener dermatitis, bueno, paro. ¿Me entendés? ¿Qué empiezo a hacer? A respirar profundo, porque cuando nos estresamos, respiramos de manera superficial, todo por arribita. Y eso no es bueno. Entonces vos empezás a respirar bien. El hecho, por ejemplo, en tu trabajo, de que discutas con alguien y vos empieces a respirar profundo, inhalar y exhalar profundamente, eso te va a disminuir los valores de cortisol y te va a aumentar la hormona opuesta, que es la oxitocina. Doc, interesantísimo, me encantó el tema de hoy. Ojalá se pueda compartir muchísimo esta información. No es fácil reconocernos en estos momentos, en esto que estamos estresados, que estamos todo por ahí. Decir, bueno, así soy yo. No, y claro. capaz que no es necesario ser así. Tal cual, qué bueno lo que vos decís. No es que así soy yo, sino que, bueno, primero observarnos y fijarnos si podemos mejorar, porque siempre podemos mejorar. Siempre podemos mejorar. Sí. Doc, bueno, me encantó. ¿Dónde está el centro de donde usted está con un montón de gente amiga ahí trabajando a full? Gracias a Dios van muchos. General Navarro entre... Sí, el otro día fui, Doc. Obispo, es que sí, porque me olvidé y estaba lleno de gente. ¿Viste? General Navarro entre Obispo Esquiú y General Roca. Bárbaro, acá cerquita. Ahí a la vueltita de la Alameda, 2 cuadras, 3 cuadras. Te agradezco de corazón y bueno, ya coordinamos, vemos cómo hacemos la próxima semana. Sí, quizás hacemos un llamadito, ya vemos, ¿eh? Bueno.